Iniciamos tu libro en lo que es la presentación, en donde observamos diferentes individuos, culturas, más bien son culturas mexicanas. En la página número 10 comenzamos con el primer proyecto que se llama Conozcamos las maravillas de la lectura. Entonces vamos a hablar sobre la lectura. En esta aventura de aprendizaje, te adentrarás en el mundo de la lectura y descubrirás lo emocionante que puede ser. También, organizarás un encuentro donde conocerás personajes e historias increíbles, y participarás en la elaboración de un mural del saber para compartir dibujos y opiniones sobre aquello que te gusta leer. Entonces prácticamente vas a empezar a ver lo que son los personajes de una historia y lo increíble que pueden llegar a ser leer diferentes, en este caso, cuentos. Pasamos a planeación, identificamos. Planeación identificamos. La lectura es un acto maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque al leer echas a volar tu imaginación en torno a los personajes, paisajes e historias que surgen de los libros y otros tipos de textos. Entonces, 1. En plenaria, comenten lo siguiente. Leer es algo maravilloso porque echa a volar tu imaginación en base a los personajes que vas descubriendo en la lectura. Vamos a contestar entonces estas preguntas. A. ¿Por qué creen que es importante la lectura en la vida cotidiana? Mi respuesta es la siguiente. Considero que es importante porque Porque es una forma de conocer cosas nuevas. Además podemos leer muchos cuentos. B. ¿Qué tipo de historias les gusta leer o que les lean? en mi caso a mí me gusta. A mí me gusta que me lean cuentos de terror. Tú aquí escribe qué tipo de cuentos o de lecturas te gusta escuchar. Número 2. 2. Manos a la obra. Para organizar el encuentro de personajes y construir el mural del saber, necesitas lo siguiente. Entonces, una de las actividades que van a hacer es un mural que le van a denominar mural del saber. Vamos a ver lo que es la lectura. La lectura despierta tu curiosidad, aumenta tu vocabulario y te permite seguir aprendiendo. Entonces, una ventaja de leer es que va a despertar la curiosidad, vas a saber más palabras o vocabulario y te va a permitir seguir aprendiendo. ¿Cuáles son los materiales para realizar el muro del saber? Materiales. Un texto de los libros del rincón, la biblioteca de aula, la biblioteca escolar o alguno que se encuentre en tu casa. Por ejemplo, cuentos, poemas, historietas, mitos, leyendas, fábulas. Lápices o marcadores de colores de cualquier tipo. Hojas blancas o de reuso y de colores. Entonces, vas a necesitar prácticamente lo que es un libro. En tu libro de lectura de este texto te dice que puedes traer cuentos o a lo mejor un libro de poemas o historietas, mitos, leyendas o fábulas. También necesitas un montón de colores y hojas blancas. ¿Cuál es el procedimiento para hacer el muro del saber? Procedimiento A. De forma individual, pero tomando en cuenta la opinión de los demás. Lleva al aula algún libro o texto que quieras compartir con tus compañeros. Puede ser un cuento o poema, una historieta, leyenda o fábula, u otro escrito que tengas a tu alcance y que cuente una historia. Si no puedes llevarlo, pide a tu maestro que te facilite un texto de tu agrado que forme parte de la biblioteca de aula o biblioteca escolar. Realiza la lectura del texto y elige a uno de los personajes de la historia para que te disfraces como él en el encuentro. Entonces, estando en su salón, con el libro que previamente hayan traído, y si no tienes libro, muy posiblemente la maestra o tu maestro va a proporcionar uno. También muy posiblemente lean uno o tal vez 3 o 4 cuentos, dependiendo de pues los personajes, asignarles personajes a todos los niños o que ustedes los escojan en base a las lecturas que realicen. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Entonces ya sabes, puedes visitar estas páginas
de mexprimaria.com.mx y la página de youtube.com/mexprimaria para que encuentres fácilmente los videos y puedas hacer tus actividades. Pasemos al inciso B. Vas a responder. B. Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. Si te las dejan de tarea, aquí te dejo cómo puedes responderla para darte una idea. Para esto, necesitas el cuento o el personaje que previamente seleccionaste o que te hayan asignado. ¿Cómo se llama el personaje del texto que elegiste? En mi caso, yo me estoy refiriendo al cuento de Caperucita Roja y esta sería mi respuesta. Mi personaje se llama Caperucita Roja. Ese fue el personaje que yo elegí del cuento que yo traje, porque así lo especificó mi maestra, que eligiéramos el personaje en base al cuento que hayamos traído. Recuerda que tu respuesta será diferente dependiendo del cuento que tú hayas elegido. ¿Cómo es el personaje que escogiste? En mi caso, yo elegí a Caperucita. Esta es mi respuesta. Es una niña, usa una capa con gorro de color rojo. Le gusta caminar en el bosque y usar vestido o faldas de color rojo. Si te das cuenta, estoy comenzando a describir cómo es Caperucita Roja, que es el personaje que yo elegí. ¿Qué te llama la atención de ese personaje? Vas a escribir qué es lo que te llama más la atención del personaje que elegiste. Seguiré con mi ejemplo de Caperucita Roja. Esta es mi respuesta. Que esta niña puede hablar con los animales como el lobo feroz y que nunca deja de usar su capa roja. Así es que lo que a mí me llama más la atención de Caperucita Roja es que ella tiene la capacidad de comunicarse con los animales, como en el caso de el malvado lobo feroz. Y además de que siempre está vestida con su caperuza roja. Escribe qué es lo que más te llama la atención de tu personaje. Recuperamos. Formen equipos y platiquen entre ustedes las respuestas de las siguientes preguntas. Entonces, si esta actividad la hacen en el salón, van a formar equipos. Pero si te lo dejan de tarea, tendrías que responder estas preguntas. Entonces te voy a decir cómo lo puedes hacer si es que te lo dejan de tarea. El personaje de una historia puede ser una persona, un animal o una cosa. Entonces aquí en tu libro te dice que un personaje viene a ser esa personita o ese animal o esa cosa que forma parte de la historia, del cuento, de la leyenda. Vamos a responder. Ah, ¿cómo se titula el texto que eligió cada uno? En mi caso, mi texto se llama... Es un cuento y se llama Caperucita Roja. ¿De qué trata? Tú tienes que explicar de qué trata el cuento o la historia o la leyenda que hayas seleccionado. En mi caso, Caperucita Roja trata... ¿De qué trata? Trata de un lobo que se quiere comer a Caperucita Roja. B. ¿Qué características tienen los personajes que escogieron? En mi caso, voy a decir las características de Caperucita Roja. El personaje el que yo elegí fue Caperucita Roja y sus características son: es una niña. Tiene el cabello largo. Su cabello es color negro. Y usa una capa color roja. Usa zapatos negros. Usa un vestido color rojo. Tiene 9 años de edad. Esas serían las características que yo observé que tenía mi personaje de Caperucita Roja. De la misma forma, fíjate bien en el personaje que tú elegiste y escribe sus características. Si es gordo, si es flaco, si tiene cabello, si es calvo, si es gruñona en el cuento o X cosas. Ahí escríbelo como respuesta. Inciso C. C. ¿Cómo se disfrazarían para representar a sus personajes? En el caso de yo elegí Caperucita Roja, esta sería mi respuesta. Así me disfrazaría. Tengo que usar una capa color roja, un vestido rojo y ponerme un moño en la cabeza. Si tú elegiste un personaje como de un ogro, tendrías que pensar cómo es que se viste un ogro feroz y lo tendrías que dar como respuesta
si usarías unas botas o tal vez usarías un chaleco todo roto, etcétera. Planificamos. Planificamos. Ahora decidirán cómo organizarse para armar su mural del saber y realizar el encuentro de personajes. Entonces es momento de que van a empezar a planear cómo van a hacer el mural del saber. Número 1. 1. En colaboración grupal, acuerden cuánto tiempo les llevará realizar los dibujos y escritos que conformarán el mural del saber y cuándo lo van a armar. 2. Establezcan los plazos para preparar el encuentro de personajes y propongan la fecha para llevarlo a cabo. 3. En el siguiente planificador agreguen los materiales que necesitarán según la actividad y las fechas que determinen. Entonces, ustedes, si te das cuenta, en tu libro tiene este planificador, en donde esta parte de aquí son las actividades que ustedes tendrían que hacer y lo que ustedes van a escribir si te lo dejan de tarea son los materiales que vas a necesitar para cada una de estas actividades. Y bien importante, vas a especificar fechas probables para que la maestra tome en cuenta tanto los materiales como las fechas que tú propongas. Vamos a ver un ejemplo. Elaboración de dibujos y escritos sobre las historias y los personajes. Esta sería la actividad. Los materiales que yo propongo para esta actividad sería Hoja blanca, colores, borrador, lápiz. y la 16 de fecha, septiembre. esta sería la fecha probable, el 16 de septiembre para elaborar esta actividad. Siguiente actividad. Armado del mural del saber. Para armar el mural del saber, los materiales que yo propongo y la fecha serían Todos los dibujos y la información que recopilamos del proyecto. 20 de septiembre. Entonces se requieren todos esos dibujos que previamente elaboramos y la información que tenemos. Preparación del encuentro de personajes. Esta sería la otra actividad, preparar el encuentro de los personajes. Nuestros apuntes. 23 de septiembre. Estos serían los materiales que requerimos. Para preparar necesitamos nuestros apuntes para estar practicando nuestro personaje y propongo esta fecha. La última actividad, Presentación del encuentro. los materiales. Los disfraces y apuntes. 24 de septiembre. Entonces, aquí te dejo este ejemplo para que, si te lo dejan de tarea, sepas cómo puedes hacerlo con respecto a qué materiales requieres y ahí propon fechas dependiendo de cuándo hagan este proyecto. Acción. Nos acercamos. 1. Individualmente, pero sin olvidar a los demás. Escribe o dibuja en tu cuaderno qué emociones te provocó la historia del texto que elegiste. En tu libro te presentan aquí emociones, como la emoción del asco, el enojo, la alegría, la sorpresa, la tristeza y el miedo. En base a estas emociones, tú vas a ir dibujando en tu cuaderno qué emociones te provocó el cuento, la historia o lo que tú hayas leído y vas a escribirlos o bien dibujarlos, dependiendo de lo que especifiquen tus maestros. Ejemplo, a mí el cuento de Caperucita Roja me provocó primero tristeza cuando me di cuenta que habían engañado a Caperucita Roja, el malvado lobo feroz, y se andaba comiendo a la abuelita y persiguiendo a Caperucita porque se la quería desayunar. Después me provocó enojo al ver que casi, pues se come a Caperucita, y me enojé también porque se había desayunado a la abuelita, o sea, se la comió el lobo feroz. Después sentí alegría porque el leñador venía a ayudar a Caperucita Roja y andaban ahí persiguiendo al lobo feroz porque querían darle matarile-rilero. Y por último, me provocó la super felicidad, me provocó mucha felicidad el hecho de que el cuento de Caperucita Roja había acabado feliz y que no se habían comido a Caperucita, la niña que pues ayudaba a la abuelita.
Estas serían las emociones que a mí me provocaron mi cuento que yo elegí. Así como más o menos de esta forma, dibuja y escribe, si es que así lo especifican tus maestros, tus emociones del cuento que leíste. Número 2. 2. Escribe acerca del personaje que habías escogido. ¿Cómo es? Ejemplo, si yo elegí Caperucita Roja, Mi personaje es Caperucita Roja. Ella es una niña muy feliz, que le gusta ayudar a la gente, le gusta mucho platicar pero a veces se mete en problemas, y a veces desobedece a su mamá. Viste una capa color roja y un vestido rojo con zapatos negros, tiene el cabello negro, ojos negros y es blanca. si te das cuenta al describir al personaje, describí su forma de ser, si era alegre, si era platicadora, si le gustaba bailar o le gustaba caminar, etc. Pero también describí cómo viste Caperucita Roja. Del mismo modo, puedes tú describir a tu personaje. 3. 3. En una hoja blanca, de reuso o de color, dibuja una máscara con el rostro que imaginas de tu personaje y coloréala. Por ejemplo, aquí te dejo, en este caso es Caperucita Roja, le puse dibujé un círculo bien grande, le puse lo que eran los ojos para aquí recortarle unos agujeros y pinté pues a Caperucita Roja para que se pareciera lo que más se pudiera. ¡Listo! 4. Reúnanse en grupos colaborativos y compartan sus escritos y dibujos. Así es que estando en el salón van a compartir tanto los escritos y los dibujos de las máscaras que hayan realizado. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Te invito a que la compartas con tus compañeros de primero, pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado para que puedan realizar